pensamos que la ansiedad es algo negativo, que es algo pues que nos hace daño, pero vamos a aprender qué es la ansiedad en un espectro más amplio y aprender cómo manejarla, cómo usarla a nuestro favor y no en contra. Entonces, pues bueno, vamos comenzando. Vamos a imaginar que somos una cebra que está pues en la sabana, está bebiendo agua tranquilamente al lado del río y en nuestra tranquilidad de pronto escuchamos un pequeño ruido. Ese ruido nos pone alerta. Ese ruido nos hace pensar de que posiblemente hay un peligro que nos aceche. Entonces, pues volteamos a ver, pero no logramos ver nada, pero nos mantenemos alertas. Esta situación de alerta es la ansiedad. Si nosotros si nosotros no tuviéramos esta ansiedad y el peligro estuviera ahí presente, pues muy probablemente saldría la leona y nos atacaría. Pero como nos hace estar concentrados, nos hace estar al pendientes de lo que está pasando, pues hace que estemos, de cierta manera, pues cuidando nuestra vida. De esta manera es como la ansiedad es funcional para nosotros, nos ayuda a sobrevivir. Pero vamos a pensar que volteamos, no vimos ningún peligro y regresamos a beber agua tranquilamente. Nuestro nivel de ansiedad, de manera normal, va a tender a reducirse para estar otra vez en el estado de tranquilidad. Una vez que estamos así tranquilo, volvemos a escuchar un ruido y ahora lo escuchamos un poco más cerca. Volteamos a ver y seguimos con nuestra mirada el sonido y vemos que entre la hierba está la leona escondida. Obviamente, nuestro cuerpo reacciona y volvemos a sentir esta ansiedad. Y esta ansiedad nos hace entrar en un modo en el que, eh, digamos, la energía de nuestro cuerpo se va a nuestro cerebro y nos ayuda a pensar claramente una solución. Y la solución, pues, como es nuestra vida la que corre peligro, pues sería, a ver, ¿peleo contra la leona? No, porque es más fuerte que yo, porque tiene garra, no ganaría. Entonces, pelear no es una opción. La siguiente opción es correr, pero la leona es más rápida que yo. La leona en muy poco tiempo me puede alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para salvar mi vida? Este nivel de ansiedad nos ayuda a pensar con claridad en estos momentos en donde necesitamos tomar decisiones. En ese momento de decisión pensamos, tengo que empezar a correr antes que la leona, porque si bien la leona es mucho más rápida que yo aguanto más tiempo corriendo. Y entonces, sin pensarlo más, la cebra empieza a correr. Y al empezar a correr, vuelve a aumentar el nivel de ansiedad en la cebra, pero ahora ya no para hacer que el cerebro funcione mejor. Ahora se va hacia los músculos. Lo que da a la cebra mucha mayor eficiencia y fuerza para poder correr. Yo creo que todos hemos escuchado esas historias en donde está una mamá y un hijo corre peligro y corre y carga algo muy pesado o corre más rápido de lo que normalmente correría para salvarle la vida a los hijos. Asientan con la cabeza o levanten la mano, saber que están. Ok, es justamente en este momento. El, esta ansiedad ayuda a que podamos reaccionar de esta manera sobrehumana, nos da superpoderes para poder hacer algo extraordinario que en un momento normal no haríamos. Entonces, pues volviendo a la cebra, ¿no? Somos la cebra, empezamos a correr antes con toda nuestra fuerza, sentimos que la leona está por alcanzarnos, pero la leona solo puede correr unos cuantos segundos. Si no nos alcanzó, pues lo siento, pero se quedará sin comer. Y nosotros podremos seguir corriendo. La leona ya cansada se detiene, ya no tiene energía, gastó todas sus reservas de energía y se tira.
Y la cebra fácilmente podría decir, ah, no pasa nada, me regreso, puedo darle vueltas al león y la leona no tiene energía para decirme nada, para hacerme nada. Estoy fuera de peligro. Y entonces nuevamente los niveles de ansiedad de la cebra pues, regresan a la normalidad y volvemos a estar tranquilos. Si nosotros fuéramos como la cebra, la ansiedad siempre sería algo bueno. Nunca tendríamos, nunca nos quejaríamos de, ay, estoy ansioso, no, me siento mal. No, al contrario, sería, oye, ya, tuve una escena fea, pero ya estoy bien y no pasa nada. Pero una gran diferencia entre las cebras y nosotros es que nosotros tenemos una conciencia que no tiene ningún otro animal. Esta conciencia nos hace poder ir más allá en nuestros pensamientos. Y es cuando vienen estos mismos pensamientos que tuviste mientras estabas en peligro, pero ahora ya no estás en peligro. Y es cuando la ansiedad se convierte en algo que nos daña. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿De dónde viene la ansiedad? La ansiedad principalmente pues tiene un origen en los pensamientos negativos. Por lo menos la ansiedad cuando nos hace daño, ¿no? Ya vimos que la ansiedad de forma positiva pues es un mecanismo de sobrevivencia. Pero cuando estamos pensando en esa ansiedad que nos genera malestar, pues estamos hablando de pensamientos negativos. Es decir, eh, pensando en que la leona ya está tirada, ya no me puede hacer daño, pero yo sigo pensando, ¿y si viene otra leona atrás? ¿Y si solo fue una distracción para que llegue otro depredador y me ataque? ¿Y si, pues a lo mejor hoy sobreviví, pero mañana a lo mejor no sobrevivo? A lo mejor mañana sí me alcanza la leona. A lo mejor mañana no alcanzo a escucharla a tiempo para salir corriendo. Y todos esos pensamientos de ¿y si? Pues son los que nos empiezan a hacer que esta ansiedad se mantenga de manera continua. Ya no con algo real, ya no es algo de la vida real lo que la está generando, sino que ahora somos nosotros con nuestros pensamientos los que la estamos manteniendo. Es decir, no dejamos que nuestro cuerpo regrese a su estado de reposo, a su estado de normalidad. Y estamos constantemente pensando en qué hubiera pasado y si hubiera hecho las cosas diferentes, si tuviera más dinero, si tuviera un mejor trabajo, si no le hubiera dicho lo que le dije. Y entonces estamos todo el tiempo con estos pensamientos negativos. O también hay otro tipo de pensamientos negativos, por ejemplo, los catastróficos, como, ¿y si, eh, no sé, y si me contagio de COVID, por ejemplo, ahorita y me muero? ¿Y si salgo a la calle y me atropellan? ¿Y si mi vecina me quiere hacer daño? ¿Y si mi esposo me pone el cuerno? ¿No? Todos estos pensamientos que no tienen una base real son los que nos van a mantener que esta ansiedad se mantenga de manera negativa y nos esté afectando. Otra de las razones, porque no es la única razón, es la falta de ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos sentimos mejor, hacemos que nuestro cuerpo trabaje de mejor manera y también evitamos que la angustia se acumule. Digamos, si nosotros nos angustiamos por alguna razón y nosotros nos salimos a correr un rato, ¿no? Salimos, le damos una vuelta a la manzana a buen ritmo, aunque no sea corriendo rápido, pero que sea como un ejercicio. Todo el estrés acumulado por esa ansiedad la vamos a soltar por ahí. Y por lo tanto, ya no vamos a necesitar mantener el nivel de estrés o de angustia y nos vamos a sentir mejor. También el tomar estimulantes como Red Bull o todas estas bebidas o algún tipo de droga estimulante o incluso el café, algunas personas les genera, con una sola taza les genera ansiedad, hay quienes aguantamos 2, 3 tazas sin problema, pero eso es como lo que tú soportes, por ejemplo, en el café, pero otro tipo de bebidas que además de tener muchísima azúcar, tienen sus que nuestro cuerpo no va a procesar pues tan fácilmente. Entonces, todos estos estimulantes también van a generar que tengamos esta misma ansiedad.
Otro punto también es la mala alimentación. Una mala alimentación que sea rica en carbohidratos y en azúcares va a generar que pues también tengamos estos síntomas. La alimentación está súper ligada con nuestras emociones. Eh, no sé si se han puesto a pensar de que hay ocasiones en las que tienen como ciertas emociones y se les antojan ciertos tipos de alimentos. Como por ejemplo, están estresados y se les antojan pan o galletas. O tienen también, por ejemplo, cuando están tristes que se les antoja como un chocolate o cosas dulces, ¿no? Esto es porque hormonalmente nuestro cuerpo eh, tiene una descompensación a causa de una emoción que no ha sido procesada de manera correcta y no se nos antoja esto. Pero de manera inversa funciona igual. Si tú comes exceso de carbohidratos o exceso de azúcares, puedes generar que tu cuerpo tenga esas emociones sin que haya un origen de alguna situación que nos pase. Muy bien, pasamos a la siguiente y es, pues ahora, lo práctico. Se me hace que voy muy rápido. Ustedes díganme si nos detenemos o si tienen dudas. También pueden activar su micrófono y preguntarme con toda confianza. Ok, bueno, ¿cómo voy a manejar mi ansiedad? Eh, pues el primer punto es reconocer la emoción. La ansiedad es una emoción. Eh, para entender lo que es esto, pues vamos a descubrir qué es emoción. A lo mejor ustedes ya lo saben, pero emoción viene de la palabra movimiento. Eso quiere decir que las emociones son lo que nos hace que nos movamos. Y por lo tanto, no existen emociones buenas y emociones malas. Tanto la tristeza, la alegría, el enojo, en este caso la ansiedad, el, el desprecio, todas estas emociones tienen una función que es protegernos y hacer que estemos bien. Entonces, si nosotros logramos reconocer nuestras emociones, ya tenemos un paso más allá. Esto es, eh, yo reconozco lo que estoy sintiendo y por lo tanto puedo nombrarlo y puedo darle un significado. Es decir, por ejemplo, si yo perdí algo que me gustaba mucho, yo puedo sentir físicamente en mi cuerpo una presión. Esa presión en el pecho relacionada a esta pérdida, pues yo sé que tengo tristeza. Y esta tristeza, al yo identificarla, la puedo nombrar y puedo decir, me siento triste porque perdí esta cosa que yo amaba. Y el simple hecho de decirlo, de ponerle palabras a esta emoción, nos hace que ya no sea tan doloroso como cuando no sabemos, simplemente sentimos el dolor y no sabemos cómo soltar esta emoción. Una emoción a este nivel solamente dura unos cuantos segundos. En promedio, una emoción dura de 5 a 7 segundos. Si una emoción dura más que esto, entonces ya no es una emoción pura, sino que está ligado a un pensamiento. Por lo tanto, ya es un sentimiento, ya es lo que sentimos. Y podemos nombrarla igual, podemos nombrarla tristeza, pero ya tristeza por lo que pensamos y no por lo que pasó en un momento. Pongo otro ejemplo. Vemos que algo injusto. Por ejemplo, no sé, regañan a un niño por algo que hizo otro. Y eso nos genera a nosotros coraje. Y el coraje en ese momento sería la emoción correcta. Estamos viendo una injusticia. ¿Por qué regañan a un niño cuando el otro fue el que hizo eh, lo incorrecto? Entonces, inmediatamente nosotros vamos a sentir en el estómago ese coraje. Y si nosotros logramos nombrarlo, logramos ver de que esa sensación en el estómago se llama enojo y que fue provocada porque vi una injusticia, y entonces podemos decir que me siento enojado porque vi una injusticia. Y a partir de nombrarla, nuevamente, vuelve a tener sentido para nosotros y podemos soltarla. Si nosotros hacemos esto cada vez que tenemos una emoción, no necesitamos asignarles un pensamiento y por lo tanto no las convertimos en ansiedad, no lo convertimos en algo que se mantenga durante el tiempo.
Porque si bien, por ejemplo, ustedes pueden pensar en el rencor, ¿no? El rencor era una emoción de enojo en un inicio, una emoción de alguien me hizo algo y nosotros, pasa el tiempo, la emoción primaria pasó 3 y 7 segundos, pero nosotros pensamos, es que esa persona me quería lastimar de manera intencional. Y entonces empezamos a pensar, no, y seguramente lo planeó durante mucho tiempo porque bien que sabía dónde me dolía. Y entonces, pues nosotros empezamos a pensar una serie de cosas para mantener ese coraje que sentimos. Y entonces pasan años, a lo mejor dejaste de ver un tiempo a esa persona y te la vuelves a encontrar y tú la ves y dices, ay, ahí viene fulanito que, ¿no? Todavía le traigo coraje por aquella vez. Pues oye, la emoción pasó hace mucho tiempo y duró 7 segundos, pero tú sigues con ese resentimiento durante tanto tiempo que no lo has dejado ir, ¿no? Cuando era muy fácil en el momento, ay, pues sí, ya me lastimó, me hizo daño y no estuve de acuerdo no sé, que me hiciera esto. Y digo, obviamente, a veces nos cuesta trabajo dejar ir, pero podemos trabajarlo, ¿no? Nosotros duramos muchísimos años con ese rencor y la otra persona es así como que, uy, yo ni me acordaba que te había lastimado, ¿no? Porque nosotros somos los que cargamos el rencor, la otra persona no le importó, ¿no? Y no le importó en el buen sentido, no en el de no le importé yo, sino el, no, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta que nos lastimó. Y bueno, de esta manera, el hacer de las emociones va a hacer que no las convirtamos en algo más, que las dejemos ir y por lo tanto no estemos generando de manera secundaria esa emoción y de la mano a esa emoción la ansiedad. El segundo punto que vamos a ver aquí es el cuestionar nuestros pensamientos. Ok, no logré soltar la emoción de manera primaria, la estoy cargando todavía, pero entonces me pregunto, ¿será verdad que esa persona lo hizo porque me quería lastimar? Y si solamente fue un descuido, ¿qué? ¿Realmente tengo que estar yo haciéndome daño a mí mismo por estar pensando que el otro quiere lastimarme? ¿Vale la pena? Una de las formas en las que podemos hacer esto de manera práctica, y les voy a invitar a que lo hagan, eso lo pueden hacer sin quitar su micrófono, cada quien se lo puede repetir en su mente o decirlo en voz alta si están solos y quieren decirlo en voz alta, van a encontrar ese pensamiento que les ha estado molestando, ese pensamiento que les llega a veces de manera involuntaria, porque muchas veces la ansiedad, en la ansiedad estos pensamientos llegan sin que nosotros lo controlemos, sobre todo cuando la ansiedad es muy fuerte, suele llegar y hasta dices, ah, ya no quiero estar pensando en esto, pero me llega y está aquí, ¿no? Como esas canciones que no nos gustan y que de pronto las estamos tarareando todo el día, así llegan estos pensamientos. Entonces, piensen en un pensamiento que tengan así y vamos a empezar a cuestionar. Una forma muy fácil y rápida de hacerlo es, piensan en esta idea, por ejemplo, a mí se me ocurre, eh, ay, se me fue a ver, díganme una. Ok, mi marido, creo que mi marido me va a ser infiel, ¿no? Entonces el pensamiento, entonces vamos a repetir. Estoy pensando que mi marido me va a ser infiel. Estoy pensando que mi marido me va a ser infiel. ¿Les ha pasado que cuando repiten algo, muchas veces deja de tener sentido? Es como cuando dicen taza, ¿no? Taza, 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 y que es una taza, y empieza a decir, ¿por qué les llamamos taza a una taza? Algo así es lo que vamos a hacer. Estoy pensando en este pensamiento. Y después vamos a hacer un ejercicio en el que es, me estoy dando cuenta que estoy pensando en que mi marido me va a ser infiel. Me estoy dando cuenta de que estoy pensando de que mi marido me va a ser infiel. Entonces, si nosotros repetimos esto de manera, pues el número suficiente de veces, esa frase va a tener sentido y vamos a poder escapar de ella y ya no la vamos a tener, ¿vale? El, además de esta técnica, podemos pensar en
otro tipo de formas de cuestionar nuestros pensamientos. Una de ellas es, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué pienso, sigo con el mismo ejemplo, ¿por qué pienso de que mi esposo me va a ser infiel? No, pues pienso eso porque le gusta salir de noche con sus amigos y yo no sé qué hay allá. Pero ¿por qué pienso que al salir de noche podría serme infiel? Y entonces empezamos a hacer porqués. Entre estos porqués, tenemos que hacer por lo menos 5 porqués. Es ¿por qué pienso que mi marido me va a ser infiel? Y la respuesta de eso sería, ¿por qué pienso eso? Y la siguiente sería, ¿por qué pienso eso? Y así vamos haciendo como una escalerita en donde vamos desglosando cada uno de estos pensamientos hasta llegar a 5. Generalmente, con 5 veces que lo hagamos, vamos a tener una suficiente profundidad como para que ese pensamiento deje de tener sentido. ¿Sí? Ok. El siguiente punto de cómo manejarlo es vivir en el aquí y el ahora. Y suena bien fácil, pero no es tan fácil como parece. Generalmente vivimos pensando en recuerdos, ¿no? En aquellos momentos buenos o malos que tuvimos, eh, o imaginando lo que vamos a hacer. Y nos cuesta mucho trabajo concentrarnos en lo que está pasando en este momento. ¿Qué es lo que podemos hacer para vivir aquí en el ahora? Pues existen muchas técnicas. Lo primero es respiración profunda. Todos sabemos respirar, pero no todos sabemos cómo respirar profundamente. Y esto es que cuando nosotros respiramos, no vamos a llenar la parte alta de los pulmones, sino que vamos a hacer que el aire baje hasta la parte baja. Y para esto tenemos que inflar la panza. Entonces no tengan miedo en que se infle la panza, en que nos veamos más gorditos, no pasa nada. Esto es por nuestra salud. Entonces, inhalamos lentamente hasta que nuestro abdomen se llena de aire y soltamos lentamente. Al hacer esto de manera repetida, vamos a llenar de aire en sus pulmones, vamos a llenarnos de oxígeno, vamos a pensar con mayor claridad y vamos a centrarnos en el aquí y el ahora. Otra forma de hacer esto es junto con la meditación. Nosotros, si ya han ido ustedes a alguna meditación, pues ya saben más o menos cómo funciona. Generalmente, pues buscamos estar en un lugar tranquilo, donde no haya muchas distracciones, este, una musiquita de fondo, hay quien le gusta poner un incienso, y vamos a continuar con esta respiración. Uno de las formas que tradicionalmente se usan como meditación y que generalmente es como muy accesible es ver fuego. No sé si les ha tocado, de que van a una fogata, se le quedan viendo a la fogata y se sienten más relajados. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ver el fuego es una forma como muy primitiva de meditación, ¿no? Y tiene estos efectos. Si estamos en un lugar donde no podemos hacer una fogata, pues obviamente no sería una opción, tenemos otras opciones. Eh, Otra forma de meditación que se ha puesto muy de moda en los últimos años, no sé si la han escuchado, que se llama mindfulness. Mindfulness, su significado es mente plena. Esto significa precisamente vivir el aquí y el ahora. Las técnicas de mindfulness son técnicas de meditación que generalmente van acompañadas de, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en YouTube, mindfulness y les salen videos en donde hay música de fondo muy tranquila y hay una voz muy calmada que les va diciendo eh, cómo concentrarse en algún tema en específico, pero sobre todo en el aquí y el ahora. Ok. Y para todo esto, oye, ¿cuándo sé eh, cómo y cuándo ir a terapia? Pues lo primero es identificar esta ansiedad. Si ya nosotros intentamos identificar nuestras emociones y sigo sintiendo que no puedo con esto, de pronto de la nada empiezo a llorar ante algo que sin chiste, y siento que ya no puedo realizar mis actividades cotidianas porque
pues la ansiedad me está invadiendo, ¿no? Me está llenando la vida. Entonces, pues es momento de ir a terapia. Eh, Generalmente lo que hacemos pues es buscamos a Family, buscamos la recomendación de quién es el terapeuta que me puede ayudar y vamos a consultar. Pero hay ocasiones en donde solo la terapia no es suficiente y hay que acompañarla junto con un tratamiento farmacológico. Y para esto, aquí mismo en Family podemos asesorarlos. Tenemos un equipo también de psiquiatras que nos pueden eh, pues ayudar en esto. Y en estos casos específicos, pedir también el apoyo farmacológico para que ustedes puedan tomar una pastilla que en complemento con la terapia puedan solucionar el problema. ¿Qué se hace en una terapia para la ansiedad? Lo primero que va a hacer el terapeuta con el que vayan es hacer una evaluación. Generalmente es un cuestionario en donde les van a hacer ciertas preguntas para ver cómo está en sus aspectos emocionales y si tiene síntomas de la ansiedad, síntomas físicos o solo síntomas psicológicos. Esta evaluación generalmente es un cuestionario de pocas preguntas que se contestan muy fácilmente, generalmente son de opciones, y a partir de aquí el psicólogo tiene pues una muestra del estado actual en el que ustedes están llegando a terapia en caso de que lo necesiten. Lo siguiente sería lo que llamamos psicoeducación, que es informar al paciente sobre qué es la ansiedad, que sería muy parecido a lo que estamos haciendo el día de hoy, ver cómo es, cómo la puedo manejar de la vida cotidiana, digamos, cómo, pues sí, cómo puedo saber a profundidad qué es lo que me está pasando. El simple hecho de saber qué es lo que me está pasando ya nos va a generar cierta seguridad y nos vamos a sentir un poco mejor, pero no es suficiente. No porque sepamos cómo es la ansiedad, es suficiente como para decir, ah, ya no necesito más ayuda, ya supe cómo es. El siguiente paso es el control de los síntomas. Es llevar junto con el psicólogo eh, una, una, un seguimiento a los síntomas y cómo reducirlos o desaparecerlos para que ya no nos estén afectando en nuestra vida cotidiana. Esto generalmente dura cierto número de sesiones y cada vez se va disminuyendo, digamos, son herramientas que el psicólogo te va a dar para que pues estos síntomas ya no te afecten en tu vida. El siguiente paso es atender las causas de fondo, porque a lo mejor nosotros decimos, no, ya no tengo los síntomas, ya me siento súper bien y dejamos de ir a terapia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al cabo del tiempo, estas herramientas ya no van a ser suficientes, ya no nos van a servir o las vamos a dejar de usar. Entonces, pues van a regresar los síntomas y vamos a decir, no, ese psicólogo no me sirvió, al principio me sentí bien, pero con el tiempo regresé a estar como estaba antes. Entonces, pues hasta nos quedamos con una mala idea de que no, es que no me sirvió a mí, pero pues es que el tratamiento no está completo. Entonces, el siguiente paso es atender las causas a fondo. Esto se hace a partir del tratamiento psicoterapéutico, en donde vamos explorando de dónde vienen estos pensamientos, cuáles fueron las causas que los generaron. Muchas veces esto tiene que ver con creencias que nos han hecho creer como verdaderas, pero que no necesariamente lo son. Hay veces que son por causas reales, y entonces si es una causa real, pues obviamente hay que más bien solucionar el problema en la vida real. Hay ocasiones en donde son situaciones en las que no tenemos mucho control y entonces se trabaja en aceptar la realidad, aceptar que es algo que no puedo cambiar y tener herramientas para poder blindarme y que no me siga haciendo daño. Y pues bueno, una vez que ya atendemos todas las causas a fondo, el siguiente paso es reconstruir. Porque aunque ya hayamos ido como al fondo del problema, el conocimiento del fondo del problema no nos hace que ya estemos mágicamente fuera de peligro. Entonces, reconstruimos. Creamos nuevos significados para esas cosas que nos hacían daño para que ya no nos lastimen. Esta etapa es la más importante y dependiendo de los avances y el terapeuta podría estar ya hacia la
últimas sesiones, podríamos estar hablando de entre 3 y 6 meses, dependiendo qué tan seguido estuvieron teniendo las citas con el psicólogo. Una vez que ya acaba todo este proceso, ya se genera la reconstrucción, volvemos a hacer el mismo cuestionario que hicimos al inicio. Con este cuestionario vamos a ver la diferencia entre cómo entraste y cómo saliste. Y por lo tanto, vamos a tener una evidencia del avance que tuviste y de cómo tu trabajo dio frutos para poder hacer que tu ansiedad se convierta en tu aliado. Y pues bueno, sigue la parte de preguntas y de respuestas. Yo sentí que me fue súper rápido, pero no me hacían preguntas, entonces, pues yo le seguía. Entonces, quien quiera participar puede abrir su micrófono y pues yo estoy aquí para responder cualquier duda que tengan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Si uno como papá siente ansiedad, ¿esa misma ansiedad se la puede uno transmitir a los hijos? Eh, digamos, los niños son como una esponjita. Si a ti te ven con ansiedad, ellos se van a preocupar. Ellos van a decir, ay, mamá tiene algo. Y entonces ellos, sin saber por qué, se van a, digamos, como a sintonizar contigo y entonces van a tener ciertos síntomas que ven como reflejo tuyo. Si esto se mantiene de manera prolongada, es posible que el niño también necesite atención psicológica por lo que le estás transmitiendo tú como padre. Entonces es importante que si ustedes tienen hijos, se puedan atender para evitar que los niños puedan adquirir algunos síntomas que, pues, que ustedes están viviendo, ¿no? Y si ustedes no se sienten bien, pues mucho menos van a querer que sus hijos se sientan mal y tampoco creo que quieran como cargar con la culpa, ay, por mi culpa mi hijo se está sintiendo mal, ¿no? Y eso, pues bueno, al mismo tiempo, como te estás culpando, como es que si no tuviera la ansiedad, recuerdan el y si, pues este es uno, ¿no? Si no tuviera la ansiedad, mi hijo no estuviera así. Y entonces, pues alimentamos todavía más la ansiedad. Entonces, si estamos viviendo una situación así, lo mejor es primero, usar estas técnicas y si crees que no es suficiente las técnicas que ven aquí, pueden acudir con un psicólogo para tomar el tratamiento completo y pues evitar que esto se propague en los otros miembros de su familia. Ok. Mencionaba usted que hay una música que es como para meditación. ¿Son lo mismo que las mantras o esa es otra cosa? Los mantras son una forma de meditación, pero no todos los audios para meditar son mantras. Es decir, los mantras es una categoría dentro de todo el grupo. ¿Sí? Puedes escuchar simplemente música instrumental, música de piano, y igual funciona igual, ¿no? Lo importante es que sea una música relajante, que tenga un ritmo calmado, muchas veces con sonidos de naturaleza. Y tú puedes buscar tal cual en YouTube o en cualquier plataforma, audios para meditar. Si tienes Spotify, también Spotify tiene algunos playlists que puedes usar. La música que se suele usar para practicar el yoga también funciona. Si es que sea música que sea de ritmo lento y que sea por lo general relajante, que no tenga mucho golpeteo, que sea más instrumental. Muchas gracias. Nada. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona tiene ansiedad? Ok. Digamos que si la persona no te lo dice, porque si tú lo estás viviendo, pues tú te sientes así, tú te sientes mal, te sientes con angustia. Pero digamos que tú crees que tu hermano o tu hermana tiene ansiedad. Entonces, uno de los primeros síntomas que vamos a ver es cierta inquietud en el cuerpo. Pero no necesariamente esa inquietud va a reflejar, solamente es como un indicador que podemos darnos cuenta. Lo otro es, desde la misma postura, recuerdan que les dije que las emociones pues pueden generar esto. Entonces, una emoción que no se saca, pues va a generar que tengamos estos pensamientos recurrentes. ¿Cómo sabemos que alguien tiene un pensamiento recurrente? Porque al
va a hablar mucho de ciertos temas con una postura que refleje la emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se siente alguien con tristeza? Pues generalmente va a bajar los hombros, va a bajar la mirada, va a estar decaído, se va a ver como con debilidad, ¿no? Como que no tiene mucha energía. Si es alguien como enojado, a veces los vemos como tallando los dientes, ¿no? Como rechinando los dientes, empuña mucho, está como en una postura desafiante. Y entonces, a partir de estas emociones de la postura, vamos a ver el reflejo de la emoción y podemos también saber de que estos pensamientos le están generando ansiedad. Y así cada una de las emociones pueden ser un reflejo por sí mismas. Eh, por ejemplo, tener un tema, sobre todo negativo, y estar repitiéndolo constantemente, le cambias el tema, también es otra forma de darnos cuenta de que ese tema le está generando conflicto y le está generando ansiedad. ¿Algo más? Ajá. No, es que es sobre, de hecho, una persona ya adulta, pero no, siempre dice, estoy ansiosa, y yo digo, bueno, ¿y por qué ella sabrá que está ansiosa? Yo no le veo nada, está normal. Entonces, ¿cómo puedo detectar yo que realmente ella tenga ansiedad o solamente lo dice por decir o es que se siente mal y no lo expresa? Por eso pregunté, ¿cómo puedo yo darme Ok. cuenta? Si es cierto, a lo mejor no es ansiedad, es otra cosa, y por eso pregunté. Muchas gracias. Ya anoté, para Ok. fijarme un poquito más. Sí, generalmente, como la ansiedad, ya de esta manera secundaria, cuando no es con un fin de sobrevivencia, como el ejemplo de la cebra, está ligada completamente a pensamientos negativos. Si es alguien que continuamente está viéndole lo malo a las cosas, va a ser un síntoma importante, ¿no? El pesimismo en sí es un síntoma de esta ansiedad. Entonces, no se trata de a lo mejor decir, es que todos tenemos que ser optimistas. No, podemos ser realistas, podemos pensar, pues sí, hay cosas buenas y cosas malas, pero cuando el tema se vuelve recurrente es cuando se convierte en ansiedad. No es lo mismo decir, pues es que, no sé, durante años el gobierno de México ha sido malo. Pues sí, el gobierno de México ha sido malo por años. Pero si no salgo del tema, si me intentas cambiar el tema y yo siempre quiero estar hablando de eso que me está haciendo daño, pues es donde nos damos cuenta, ¿no? En la plática creo que es mucho. Y también otra cosa, confiar en la persona que te está diciendo tengo ansiedad. Yo creo que es mejor que desconfiar, porque si hay quien pueda decir, pues digo que me siento mal porque quiero que me consientan. Pues al final esa necesidad de consentirse tiene que ser satisfecha, no es como que eh, no es como, por ejemplo, en los niños, ¿no? Si el niño te puede hacer un berrinche porque quiere un dulce, pero aunque llore y patalee, si tiene hambre, no es un berrinche, es una necesidad que te está buscando, que le cubras, ¿no? Entonces, si un adulto, sobre todo un adulto mayor, está teniendo una queja de esos, pues muy probablemente no sea un berrinche, no sea porque se esté inventando algo, es porque realmente está teniendo esa necesidad, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos, es una necesidad real que hay que ayudarles a cubrir. ¿Y en los niños, cómo podemos saber cuando ellos tienen ansiedad? Generalmente, el mal comportamiento suele ser el síntoma principal, ¿no? El niño contestón, el niño desobediente, no es desobediente porque sea un mal niño. En sí, los niños no tienen problemas mayores a los que nosotros les damos como adultos, o bien porque están teniendo una molestia real, ¿no? Yo creo que fuera de eso, hasta el mismo berrinche por el dulce tiene un trasfondo, ¿no? Quiero el dulce porque no puedo obtener alguna otra necesidad y le encubro con eso, ¿no? Entonces, el niño de manera natural no es mal portado. Si tú eres un padre que pone límites, que enseña reglas sociales y le dice, a ver, esto es lo correcto, esto es incorrecto, hasta los mismos niños más chiquitos lo entienden. Pero si el niño, a pesar de que tú le explicas,
revela y dice que no, es porque hay una necesidad atrás que nos está cubriendo. Y entonces hay que revisar si estamos reconociendo sus logros, si estamos validándolos como personas, si les estamos dando suficiente afecto o se sienten desamados. Si a lo mejor estamos sobreprotegiéndolos, les estamos dando más de lo que sus necesidades, y generalmente la sobreprotección es, te doy de más, pero te estoy quitando afecto o te estoy quitando atención. Entonces, pues es como esos indicadores, ¿no? Otro punto importante con los niños son los miedos irracionales. Cuando un niño tiene un miedo que no tenga una causa aparente, también es una forma de expresar de que están teniendo ansiedad, de que algo está pasando, que están teniendo estos pensamientos recurrentes. Muchas veces, por ejemplo, el niño pues dice como, no me dejes solo, mami, estoy como con ese miedo, ¿no? De que, oye, pero es más, vas a la escuela, puedes estar solo ya, pero en este momento estás con esa ansiedad y te aferras a mí y no quieres soltarme, pues es como un síntoma muy importante. Hola, René. Hola. ¿Hay alguna relación entre la ansiedad y el carácter y el temperamento? Sobre todo para irlo formando con los niños pequeños, porque me parece que parte de la ansiedad es un poco el no saber qué hacer con lo que sientes. Y a veces caes presa de lo que sientes y me he dado cuenta que hay mucha gente que lo que le provoca es paralizarse, ¿sí? Y deja de ver las opciones que tiene al frente para resolver una situación. Pero hay una relación entre la ansiedad y el carácter, el temperamento. Digamos, el carácter y el temperamento, si bien los consideramos como partes innatas del ser humano, cualquier persona, independientemente del carácter o el temperamento que tenga, podría tener ansiedad. O sea, la relación es directa. Tendría que haber más enfocado a el manejo de emociones, ¿no? Si hay un trabajo en inteligencia emocional, es más fácil que cuando llega un momento en el que necesitamos controlar esa ansiedad, podamos hacerlo, ¿no? Sobre todo con los niños, si nosotros educamos a todos los niños desde la inteligencia emocional, pues nos ahorramos que adultos sufren muchas cosas que nosotros sufrimos porque no tuvimos eso, ¿no? Aparte, cuando nosotros éramos niños, seguramente todavía no se hablaba abiertamente de estos temas. Ya existía, digamos, las teorías, porque estas teorías de inteligencia emocional vienen desde los 80s, ya de manera pues más cercana, pero pues básicamente más que el temperamento sería la inteligencia emocional. Y voy a compartirles una pantalla, a ver, la voy a crear así sobre la marcha. Y voy a ir dibujando aquí. Denme un segundito para, a ver. Ok. Vamos. Okay. Van a ver un lienzo en blanco. No pasó nada, no me fui. Solamente a ver si pude. Ay, no pude. A ver, un momento. Para ver cómo lo llevo. Bueno, creo que tiene que ser viendo toda la pantalla. Ok, así. Ok, entonces voy a hacer aquí unas líneas. Si no me quedan derechitas, ustedes se las imaginan derechitas, ¿sale? Vamos a poner, bueno, aquí. Vamos a poner aquí el nivel de, vamos a llamar aquí, no, espérame.
La letra me sale muy fea, pero vamos a ver cómo la hacemos que se vea un poquito mejor. Ok. Ok, vamos a poner aquí la eficiencia y vamos a poner acá el estrés. ¿Sale? Generalmente a nosotros nos han dicho que el estrés es algo malo, pero vamos a desglosar esto pues de una manera un poquito más compleja para que quede pues más entendible. El estrés nosotros lo podemos ver como algo bueno o como algo malo. Es decir, tenemos una parte que se llama el estrés, que sería el estrés bueno, y tenemos una parte que se llama distrés, que sería el estrés cuando nos hace daño. Entonces, me regreso acá a dibujar. Vamos a usar este color. Cuando nosotros tenemos cero estrés, tenemos cero eficiencia. Nos encontramos aquí abajo. Esto quiere decir que, pues, básicamente no estaríamos ni vivos, ¿no? El estrés, a medida de que va aumentando, nos vamos haciendo más eficientes. Eso quiere decir que podemos estar alertas, podemos, pues, hacer nuestras actividades de la vida cotidiana, podemos pensar con más claridad, y llega el punto en el que, aunque ya aumente más el estrés, ya no aumenta la eficiencia. Es el punto de mayor eficiencia que tenemos. Que era, en el ejemplo de la cebra, es cuando pues la cebra está corriendo por su vida y toda su energía, toda la energía que tiene la cebra se está focalizando en sus músculos para poder escapar de la leona. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos el estrés? Si aumentamos el estrés, ya se convierte en distrés. A partir de que empieza a bajar aquí la eficiencia, ya no nos está ayudando. Y entonces, perdemos la concentración, perdemos la fuerza, podemos tener, por ejemplo, desmayos, podemos tener, como en esta altura, a lo mejor pérdida de control en los esfínteres en los niños, ¿no? Que se hagan pipí. Si el distrés es mayor, pues puede ser hasta falta de control en esfínteres para hacer popó. Hasta, en casos más extremos, pues puede llegar hasta un infarto o la muerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta curva. A medida que el estrés va incrementando, nos hacemos más eficientes hasta el punto máximo y cada vez que incrementa, vamos perdiendo eficiencia y vamos teniendo estos síntomas más graves. En la medida de que nosotros tenemos, por ejemplo, ansiedad, vamos a estar en el lado del distrés, ¿no? Si nosotros se sigue incrementando y tenemos ya síntomas físicos, ya en los que se necesita tomar algún tipo de medicamento, vamos a estar en estos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros en nuestra vida cotidiana podemos estar como en este rango, ¿no? Si tenemos un examen, por ejemplo, los estudiantes que tienen un examen, estudian mucho para su examen, y pues en el momento de estar haciendo el examen, pues pueden estar por este rango, ¿no? En el momento decisivo del partido, el jugador está por anotar el gol que los va a hacer ganar, pues muy posiblemente esté en este espacio. Entonces, cada una de estas áreas nos va a ayudar a tener pues, el nivel adecuado de eficiencia a través del nivel del estrés, ¿no? Entonces, obviamente los extremos son malos. Bajarnos de estas líneas es cuando pues prácticamente no somos eficientes, ¿no? Estamos, digamos, a lo mejor entre estas dos líneas podríamos decir que estamos dormidos o desmayados, ¿no? En el caso de dormidos, en el caso del estrés bueno, y en el caso del distrés, pues sería que nos desmayamos porque la situación nos rebasó completamente. Y pues hacia abajo, pues tiende hacia la muerte, digamos, el punto pegado hacia la línea de abajo sería no estar vivos. Entonces, nuestro funcionamiento tendría que estar entre estos rangos. Por ejemplo, y perdón,
Perdón, es una duda que tengo. ¿Y las personas que trabajan mejor bajo presión, en qué parte de la Sería en esta parte estaría, de la generalmente. gráfica? Ajá. Ah. Vamos a ver si ¿Y si está bien cambiar de o color. no es correcto? Sí, digamos que trabajamos mejor bajo presión porque estamos en esta área. En esta área, Ya. generalmente, funcionamos mejor porque la mayor parte de la energía de nuestro cuerpo se concentra en el cerebro. Entonces, todas las Ok. actividades que sean intelectuales, este es el mejor momento para estar, ¿no? Toda esta parte... Ya. bueno, ok. Si es más hacia el esfuerzo físico, hacia lo deportivo, y ese lo voy a poner de otro color para que quede, vamos a ponerlo como este moradito, sería esta parte de arriba. Me salió un poco de la... Muy bonito, pero no es lo Más o deportivo. menos ahí sale. Sí, no, la parte intelectual está en esta zona, ¿sí? Sí, Y mejor esta de abajo, esa. la vamos a poner amarillita, sería la de la vida cotidiana. ¿Sale? Ok, vamos a hacer una diapositiva nueva. No se borró la otra, la podemos seguir viendo. Por si hay dudas, podemos regresar. Y entonces vamos a pensar ahora en esta gráfica, pero a través del tiempo. Entonces, nos regresamos al color negro y volvemos a hacer las líneas. Pero ahora, acá vamos a tener el tiempo. Y de este lado, él es 3. Ok. Muy bien. Aquí se fijan, ya no voy a poner eficiencia, voy a poner solamente qué tan alto es el nivel de estrés. Obviamente, entre más alto es más distrés, entre más bajo es menos distrés. Digamos que volvamos con la cebra. La cebra tenía un nivel de estrés medio, porque estaba tranquila, bebiendo agua, sin mayor problema. Escucha el primer ruido y se estresa, ¿no? Pero voltea, ve que no hay peligro y vuelve a bajar, pero ya no se va a bajar en un inicio a donde estaba. Va a quedar con cierta tensión extra. Y sigue bebiendo agua, pero ahora prestando más atención en los ruidos. Vuelve a escuchar el ruido y se vuelve a estresar. Y voltea y ve de que sí está el león o la leona y se estresa un poco más. Y aquí es donde llega en la otra gráfica a este punto donde va a pensar mejor. Regresamos acá y toma la decisión de empezar a correr. Y entonces se estresa más y sale corriendo, y mientras está corriendo es el nivel máximo de estrés. El león se cansa, la leona se cansa y empieza a reducir su estrés. Lo mantiene un rato así, y a medida de que va viendo de que ahora sí está completamente fuera de peligro, va bajando hasta que regresa a su punto de relajación. Más o menos así sería la dinámica de la cebra en esa condición. Pero vamos a pensar. Vamos a otro color, de que vamos a empezar desde aquí, pero vamos a pensar que es después de la gran carrera, ¿no? A ver, termina de correr. Este punto sería el equivalente a este punto, ¿sale? ¿Sí se alcanza a notar? Ok. Entonces, ya estoy corriendo, la leona ya se tiró, pero yo sigo pensando, ¿y si la leona solo está fingiendo, quiere que baje la guardia, pero no estoy seguro, pero yo ya la veo tirada, pero no, puede regresar? No, pero yo veo como que ya no va a reaccionar. Pero, ¿y si mañana regresa? No, yo creo que ya voy a estar bien. Pero no sé. Si me equivoco me voy a morir.
como que tengo... Si se fijan, la gran diferencia es que en la línea roja, como que queremos bajar ese estrés, queremos bajar esa ansiedad, pero regresamos porque cada vez que tenemos un nuevo pensamiento catastrófico o un pensamiento de que algo va a salir mal, no dejamos que se reduzca el estrés y lo mantenemos. Ya no está tan alto, ya estos picos no están tan altos como la parte más alta, pero pero estamos mucho más estresados que la parte intermedia, la parte de relajación. Digamos, vamos a pensarlo de esta manera. Si la cebra tenía sed, tenía ganas de ir al baño, tenía cualquier necesidad primaria, cualquier necesidad importante para su sobrevivencia, va a quedar de manera secundaria a huir del león, ¿no? Porque a media persecución con el león no voy a pararme a comer, no voy a pararme a hacer el baño, ¿no? Tengo que correr y ya después veo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro en esta situación? El cerebro lo que hace es desconectar todas las áreas que no me sirven para sobrevivir en este momento. Entonces voy a desconectar la parte del cerebro que se conecta con el hambre, que se conecta con mis esfínteres, que se conecta con cualquier cosa que no me haga huir del león. Pero digamos que esa conexión, esa desconexión, se da aproximadamente a través de esta línea. Entonces, todo lo que esté arriba de esta línea, el cerebro desconectó esas funciones. Todo lo que está abajo, las funciones están conectadas. Entonces, si yo a través de mis pensamientos estoy manteniendo mi nivel sobre esta línea, voy a empezar a tener los síntomas físicos. Voy a empezar a tener palpitaciones porque aunque no me esté persiguiendo el león en la vida real, mi cuerpo piensa que sí. Voy a tener sudoración en las manos. Voy a tener insomnio, no me voy a poder dormir en la noche, pero ya que me logre dormir, no me puedo levantar en la mañana. Voy a tener problemas de apetito, de pronto muchos antojos, pero luego ya tengo el plato enfrente y se me quitó el hambre. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro está desconectado todas las partes que hacen que todas estas funciones tengan sentido y que las podamos activar. Y entonces a esto se le llama estrés crónico. Cuando el león nos persigue, cuando hay un evento real, es un estrés agudo. Pasa y regresamos al punto, pues al punto de descanso. Pero cuando no logramos reducir el estrés o la ansiedad, y esto se prolonga por cierto tiempo, le llamamos que es un estrés grave, o estrés crónico, perdón. Y el estrés crónico ya es el que nos va a empezar a generar esos problemas por el que vamos a necesitar la atención, ya sea psicológica o psiquiátrica, dependiendo de la gravedad. Si nosotros nos atendemos de manera rápida cuando apenas están surgiendo, no dejamos que lleguen los síntomas más graves y con la pura terapia psicológica es suficiente. Si dejamos pasar mucho tiempo, y por mucho tiempo me refiero a más de 6 meses o peor aún, más de 2 años viviendo de esta manera, que para empezar debe ser insoportable aguantar 2 años en estos niveles de ansiedad. Pero hay quien los pasa porque no sabe que puede pedir ayuda o porque no prioriza su salud. Entonces, pues esto se llevan a más de 2 años y vienen problemas mucho más graves, tanto de salud física como de salud mental. Y en salud física, por ejemplo, generando enfermedades graves, enfermedades crónicas, ¿no? Suele pasar, los problemas de salud física más graves derivados a esto son los problemas cardíacos, ¿no? La hipertensión, muchas ocasiones tiene que ver justamente porque no logramos bajar el nivel de ansiedad a los niveles de reposo normales. La migraña también es uno de ellos, ¿no? La migraña también está asociada a mantener el estrés crónico. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo despierto a veces en las noches, madrugadas,
con mucho dolor en mis dientes y en mi quijada. ¿Será algo de eso relacionado? Puede ser la tensión mientras duermes, puedes seguir tensionado de manera física. Bueno, ir al psicólogo te va a ayudar, pero también es recomendable que cuides tus dientes, que vayas a un dentista y te cree una, ¿cómo se llama? Es ¿Una una guarda? guarda. Sí, ya Que la es una, perdí. un plastiquito que se pone en los dientes, te lo pones mientras duermes y evitas el desgaste de los dientes para que no tengas después un problema más grave también en los dientes y pues bueno, ir al psicólogo para explorar qué es lo que está pasando, por qué estás teniendo problemas para dormir. Ok. También en días pasados tuve 2 episodios así. Yo no los recuerdo. Pues dicen que perdí el conocimiento, mis hijos. Ellos fueron los que me vieron. Y pues que yo no recuerdo. Dicen que gritaba, pero yo no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo que ya cuando tomé conciencia, tenía mucho dolor en el cuerpo, como si me hubiera golpeado. Ok. Es con cierta frecuencia. En ese caso, seguramente pasaste, y vamos a ponerlo de otro color para que se note, vamos a ponerlo en este negrito. Seguramente estuviste hacia este nivel de estrés. Entonces, es importante ya en estos casos no solo ir al psicólogo, sino poder ir con un psiquiatra para que te haga un tratamiento adecuado a lo que necesites y evitemos que mientras tomes el medicamento no surja de nuevo una crisis como esta y con la terapia ir a las razones que lo están generando para evitar que vuelva a pasar. ¿Sí? Es importante, aquí aprovecho, cuando solamente se toma el medicamento farmacológico del psiquiatra, tenemos solamente un 40% de posibilidades de eficiencia. Esto quiere decir que el puro fármaco, como solo nos quita los síntomas, pero no resuelve el problema, nos vamos a sentir bien de momento, pero a largo plazo no nos va a servir más que un 40%. Si se acompaña, si se hace solamente la terapia psicológica, tenemos alrededor de un 60% de eficacia, independientemente del modelo terapéutico que se use. Generalmente tiene mediciones del 60% y el tratamiento combinado de la psicoterapia con la farmacología llega hasta el 80%. Hay casos muy graves que son el otro 20% que se tiene que manejar con otro tipo de métodos que son mucho más agresivos y esperemos que nunca le toque a nadie llegar a eso, pero el 80% de la eficiencia se tiene en los tratamientos que son combinados farmacológicos y psicoterapia en los casos que están en la zona negra. ¿No? En la zona anterior, con la pura psicoterapia es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan en el chat si el insomnio y la irritabilidad son también síntomas de ansiedad. Sí, efectivamente, el insomnio, precisamente en esta parte que les decía, que el cerebro desconecta las funciones que no son de sobrevivencia inmediata, el insomnio es un síntoma justamente de la ansiedad. Es lo que nos está diciendo que no estamos pasando, digamos, de manera adecuada entre digamos, por debajo de esta línea verde. A lo mejor no todos los días tengo insomnio. Vamos a poner, por ejemplo, un color morado. A lo mejor unos días, los días de insomnio las rebaso tantito, los días más relajados, y pueden pasar varios días que no tengo y están por debajo de aquí, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Podemos vivir así, pero esto de tener insomnio ciertos días siempre va a estar ligado al estrés. Incluso cuando hay alguna otra enfermedad, una enfermedad que también sea síntoma, generalmente está asociado a que la misma enfermedad genera el estrés que te mantiene así. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O citas para ir a terapia? También habías comentado la irritabilidad. Y yo les pregunto a ustedes, si nosotros estamos así de estresados,
¿no? En esta parte de acá arriba, ¿no estaríamos irritables? ¿No nos enojaríamos de todo? Entonces, es normal esta irritabilidad porque pues tenemos tantas cosas en la cabeza y sobre todo porque en el caso de la ansiedad en específico, son juicios que nos hacemos a nosotros mismos. Somos muy críticos con nuestras acciones, con nuestros errores. Y entonces, si tú estás enojado contigo mismo, cualquier cosita que te digan, pues vas a explotar con el que se te acerque, ¿no? Y obviamente, pues hay que aprender a manejar esto para reducir nuestro estrés, reducir esas deudas que tenemos con nosotros mismos, perdonarnos y poder soltar todo esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Al fin es anónimo, no importa. Ya vimos que Johandra sí está ansiosa, pero ¿alguien más? Sí, ¿verdad? Yo soy la más preocupada. Dirán, no, esta tiene de todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ¿Cómo le ahora, puede, chicas, que es gratis. preguntan aquí, ¿cómo les puede ayudar a alguien que ya está pasando por una depresión que toma medicamentos para eso? Ok. Funciona igual, los porcentajes que les di hace rato, funciona igual con la depresión. De hecho, hay estudios muy recientes que hablan de que la depresión clínica, es justamente el mantener los niveles de estrés altos. Para el cerebro no distingue, digamos, entre si este estrés es generado por tristeza o por otro tipo de causas. Entonces, al final es exactamente lo mismo. Hay que tomar terapia y hay que tomar el tratamiento farmacológico de manera combinada, porque, digamos, arriesgarnos con solamente el 40% de eficiencia que tiene la medicina, a mí me parece muy bajo si estoy hablando de mi vida. Una depresión es tu vida la que está en juego. Entonces, pues hay que salvarnos la vida acompañando el tratamiento farmacológico con la psicoterapia. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando llega uno al punto de que ya, o sea, ya, como mencionó en la tabla del estrés, o sea, ya se rebasó el estrés. Uh-huh. Y ya uno lo que hace es mejor llevar así como un relax ante todo, ante cualquier problema que se le presente a uno, sin ansiedad, o sea, bien relax. También es malo, ¿verdad? Dependiendo. Lo que yo le entendí fue de que alguien que ya tuvo mucho estrés y decide tirar la toalla, ¿sí? Lo que puede pasar aquí es de que pueda aparentar no tener estrés, pero en el fondo se está carcomiendo por dentro. Sí. ¿Sí? Entonces yo puedo fingir que no estoy estresado, puedo fingir que me vale lo que me dijo el otro, pero yo por dentro estoy así apretando la quijada y mentándole la mano, ¿no? Ya sin muelas. Entonces, pues imagínense, el que no queremos aceptar, pues es solamente una máscara. El estrés sigue ahí si no lo manejamos hacia lo profundo, si no descubrimos la causa que está atrás. Y esos son pensamientos que les aprendimos muchas veces a nuestros papás, que les aprendimos a nuestra pareja, que les aprendimos a nuestros amigos, y que se hicieron pensamientos tan importantes que nos terminan dominando. Y entonces, si no llegamos a la raíz, vamos a seguir en esa superficie queriendo fingir que estamos bien cuando en el fondo nos está comiendo, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo muchísimo la meditación. Generalmente no estamos acostumbrados a meditar y se nos llega a hacer hasta como pérdida de tiempo. Ay, es que voy a estar 5 minutos nomás escuchando música. Pues esos 5 minutos, créeme, salvan vidas, ¿no? Esos momentos de que dices, ay, me dijo esto y estoy que hiervo de coraje y me encierro aunque sea en el baño, respiro profundo 5 minutos y sales como una persona nueva, ¿sí? Esos momentos en verdad salvan vidas, porque en un momento de mucho estrés,
si rebasamos el límite de que nuestro cuerpo tolera el estrés, podemos hacer algo inimaginable en donde perdemos la conciencia y no sabemos lo que estamos haciendo y puede haber consecuencias de literalmente de perder la vida. Entonces, pues no queremos pues llegar a eso. Una última pregunta, ¿alguien más? ¿De qué manera puedes mencionarle a alguien que padezca estrés que debe tomar terapia sin que se oponga? Pues yo creo que el estrés es, yo creo que todos lo sentimos en algún momento, estrés de trabajo, estrés por problemas sociales, ¿no? El simple hecho de vivir en un contexto no favorecedor, como por ejemplo vivir en una colonia donde hay mucha delincuencia, no sé, hay un sinnúmero de causas que nos generan estrés. Cualquier cosa que nos robe nuestro bienestar nos va a generar estrés, ¿sí? Hasta el posparto. Pues sí. De hecho, si lo pensamos como a un nivel muy simplificado, si nosotros tenemos una herida pequeña en la mano, eso es estrés también. No es estrés psicológico, pero el cuerpo se está estresando. Si nosotros tenemos gripa, también es una forma de estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a una persona? Pues simplemente, oye, estoy preocupado por ti, veo que has estado muy estresado, y creo que por tu salud deberías de pensar en buscar ayuda, ¿no? Porque al final creo que hay que normalizar el que todos podemos necesitar la ayuda. Igual si yo tengo un problema legal, busco ayuda de un abogado, no intento solucionarlo yo solo. Si me enfermo, busco la ayuda de un médico. Creo que tenemos que dejar de ver la psicoterapia como un tabú y pensar que en algún momento todos la vamos a necesitar y no significa que estemos locos, no, simplemente que necesitamos ese apoyo adicional. Y si nosotros lo queremos ver así como tratar con pincitas, ay, no, pues es que, ¿cómo le digo? ¿Va a pensar que está mal? Pues desde de que nosotros le decimos con miedo, empezamos a fomentar de que haya esa resistencia. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Yo veo que a veces el estrés te empieza a sobrepasar. ¿No has pensado en ir con un especialista para que te dé estrategias para controlarlo mejor? ¿No? De manera normalizada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime antes de despedirnos? No les digan que le echen ganas, porque sí le echa uno ganas, pero a veces echarle ganas no es suficiente. Estoy de acuerdo. Esa frase de pues muchas veces no es que queramos o no, es que son cosas que nos pasan y tenemos que aprender a lidiar con ellas, pero no es como tan fácil, ¿no? Es complicado muchas veces y en lugar de un échale ganas, pues creo que un estoy contigo es mucho más valioso. Así es, y a veces hay que definir qué es echarle ganas, porque para una persona que está en una situación difícil y que ha hecho muchas cosas, pues evidentemente le echa ganas. No es cuestión de ganas, es cuestión de a veces encontrar cuál es el esquema correcto, que en muchas ocasiones es dejarse ayudar. Hay infinidad de gente que le prestas ayuda y no se deja, ¿no? O sea, insiste, va entre la soberbia o la incapacidad, ¿no? De no, yo puedo solo, yo lo resuelvo solo, o de tirarse siempre, ¿no? De estar siempre en una situación quizá un poco cómoda, de estar tirada en el piso y que vengan y que me compadezcan y todo, pero es muy difícil. Y yo creo que no, esas echarles ganas, hay que definirlas bien, ¿no? Principio, pues darte cuenta que tienes una problemática, que hoy en día es muy común que la gente tenga estas situaciones. 2, que necesitas ayuda. Y 3, dejarte ayudar, ¿no? Creo que son los puntos que podemos rescatar de la sesión. Si alguien más no tiene preguntas, pues me da mucho gusto haberlos visto el día de hoy.
darle las gracias a René por su tiempo, a Laura que nos ayudó y nos facilitó la conexión, y seguirles ofreciendo la ayuda. Tenemos la consultoría familiar, que es un primer paso, ¿sí? Que nos puede ayudar a diagnosticar si con esa ayuda es suficiente o necesitamos algo mucho más profundo como una terapia que nos va a ayudar a todo eso. Sí, Veré. ¿Levantaste la mano? No, perdón. Carmen, Entonces, creo que decía Carmen. 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 No, que muchas gracias, estuvo muy bien todo. Muy bien. Entonces, muchas gracias, René, y estamos pues a sus órdenes. Si alguien necesita la ayuda, con mucho gusto los podemos canalizar y estamos de su lado. Muchas gracias a todos, muy buen fin de semana. Gracias, René. Buenas nuevamente. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, René. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, Muchísimas buenas noches. gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Sí que es algo elegante y tal vez no sea sonido, pero